Buenas tardes, siendo las 3:05, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Nosotros hoy vamos a trabajar con lo que son las aplicaciones del teorema de Pitágoras. Como se aplican ya igualmente en temas anteriores, nosotros habíamos visto cómo se trabajaba el teorema de Pitágoras. Estábamos viendo en el tema anterior cuando fue la resolución de triángulos rectángulos que nosotros para encontrar si hacía falta un cateto, nosotros normalmente utilizábamos teorema de Pitágoras, o en el caso de cuando teníamos que buscar las funciones trigonométricas, nosotros utilizábamos, si hacía falta uno de los valores, nosotros lo buscábamos utilizando teorema de Pitágoras. Hoy vamos a ver entonces única y exclusivamente la parte de lo que es teorema de Pitágoras y sus aplicaciones, que no son más que para resolver problemas. Para resolver problemas de aplicación es lo que vamos a ver, cómo nosotros vamos a ver los problemas de aplicación del teorema de Pitágoras. Cuando nosotros aplicamos teorema de Pitágoras, aquí tenemos fácilmente un triángulo del tipo rectángulo para aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, en nuestro caso nosotros siempre llamamos sea la hipotenusa, se puede encontrar, si yo elevo al cuadrado la hipotenusa, voy a tener que va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿ok? Las aplicaciones del teorema de Pitágoras. Un matemático griego llamado Pitágoras descubrió y probó una propiedad interesante de los triángulos rectángulos. La suma de los cuadrados de los catetos, los lados que forman el ángulo recto, es igual al cuadrado de la hipotenusa del triángulo, el lado opuesto al ángulo recto. Algebraicamente, el teorema se escribe que C cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este teorema tiene muchas aplicaciones en la ciencia, el arte, la ingeniería y la arquitectura. De allí que nosotros podemos decir que si vamos a despejar el valor de uno de los catetos, vamos a obtener que C se obtiene con la raíz de A cuadrado más B cuadrado. O sea, la suma que A va a ser la raíz de C cuadrado menos B cuadrado y que B va a ser la raíz de C cuadrado menos A cuadrado. Estas tres formulitas son las que nosotros debemos sabernos para poder trabajar. Esta simple pero poderosa ecuación nos puede ayudar a mejorar nuestro conocimiento de la manipulación de números con exponentes. Y como los triángulos rectángulos son tan comunes, nos ayudará a entender lo útil que es manejar términos con exponenciales. Veamos un ejemplo. Tenemos ese triángulo que está allí. Me piden que calcule el valor del lado que hace falta. Recordemos que tenemos los dos catetos, uno mide 5, el otro mide 12, pero el que está en diagonal, o sea, es el cateto mayor, que es la hipotenusa, es el valor de C. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a copiar los valores que nos dieron. A, que viene siendo la línea que está acostada, por decirlo así, A está en horizontal y B está en vertical, C va a ser diagonal. Tenemos entonces que A mide 12, B mide 5 y C cuánto va a medir. Yo tengo tres fórmulas. De esas tres fórmulas voy a agarrar la que me dice cómo encuentro a C. Mi fórmula para encontrar a C, allí la tenemos. ¿Qué hago? Voy a reemplazar. Reemplazo A mide 12 y B mide 5. Elevo ambos al cuadrado y sumo. Tengo entonces 144 metros al cuadrado más 25 metros al cuadrado. Hacemos la suma, me da 169 metros cuadrados. Yo necesito sacar la raíz para entonces obtener el valor de C. Saco la raíz y obtengo que C mide 13 metros. Ya tengo por teorema de Pitágoras el valor que me hacía falta. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe, yo sí la entiendo. No, profe, yo también. Ajá. Ok, veamos un ejemplo. Miren, aquí hay un triángulo rectángulo. Si lo miramos, cuando un bombero o nosotros recostamos una escalera a una pared,
el ángulo que se forma en la base de la pared abajo va a ser el ángulo recto. Me dieron este dibujito, no me dijeron más nada. ¿Qué me están pidiendo? Calcular el valor de A. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Copio los valores que me dieron. Siempre cuando yo tengo un teorema que aplicar o un problema que resolver, yo debo colocar los datos que me da el problema. ¿Qué datos me dio el problema? Me dio que C vale 25, que B vale 20 y A no sabemos cuánto vale. ¿Ok? Ahora por la fórmula tenemos que A es igual a C cuadrado menos B cuadrado. Tenemos la fórmula. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir. C que valía 25 lo elevamos al cuadrado y B que valía 20 la elevamos al cuadrado. Miren que el menos se conserva, ahí está el menos, no cambia, no va dentro de paréntesis. ¿Ok? Elevamos al cuadrado 25 y nos dio 625. Elevamos 20 al cuadrado y nos dio 400. Hacemos esa resta y obtenemos la raíz de 225m cuadrado. Calculamos la raíz y obtenemos que A vale 15 metros. Y ya tenemos la solución de nuestro problema. Tenemos un siguiente ejemplo, tenemos ahora nuevamente otra posición, la más común que vamos a encontrar siempre va a ser la de la escalera recostada contra un edificio o contra una pared. Tenemos el valor de la hipotenusa y el valor de A. Dice que debemos buscar a B. ¿Qué hacemos? Lo primero, copiamos los valores. Luego, copiamos la fórmula que necesitamos. ¿Qué fórmula necesitamos? La fórmula para encontrar a B. ¿Ok? Reemplazamos C, cuánto mide, y A, cuánto mide. Elevamos ambas al cuadrado y obtenemos 100 menos 36. Hacemos la resta, nos dio 64. De allí sacamos la raíz de 64. La raíz de 64, ¿quién es? 8. Y obtenemos que 8 va a ser el valor que nos hacía falta. ¿Preguntas hasta allí o estamos claros? Estamos claros, profe. Estamos claros, ¿verdad? Porque en realidad este tema no es nuevo. Nosotros lo hemos estado usando en los dos temas anteriores, ¿verdad? En los dos temas anteriores nosotros utilizamos esto. Ahora que estamos viendo problemas de aplicación nada más. Miren, si nosotros los miramos, todos estos triángulos que se están formando allí son triángulos rectángulos. Yo podría averiguar con esos tres valores cuánto valen los ángulos de aquí. Yo sé que el de la base vale 90 y por fórmulas con las funciones trigonométricas puedo averiguar los ángulos que hacen falta. Pero no nos están pidiendo eso, solo nos están diciendo que apliquemos el teorema de Pitágoras. Ok, ahora vamos a ver un problema de aplicación. ¿Cómo nos damos cuenta que estos problemas son de Pitágoras? Dice, encuentra el valor de la hipotenusa. En este triángulo nos están dando el valor de los dos catetos. Nos dieron dos catetos. Nosotros inmediatamente vemos la figura. Nos fijamos dónde se forma, por decirlo así, visualmente una L. Si se forma una L en alguna de las esquinas del triángulo, tenemos un triángulo rectángulo. Aquí se formó una L, aquí está, así que es un triángulo rectángulo. Puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Dicen, este triángulo nos están dando el valor de los catetos y debemos hallar el valor de la hipotenusa. Para el triángulo se tiene que, me dieron el valor de A que es 40 y el valor de B que es 9. ¿A quién debo buscar? A C. Miren, aquí estaba el problema original, la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Qué hicimos? Miren que lo trabajé al cuadrado. En muchos lados trabajan el cuadrado y al final sacan la raíz. Es exactamente lo mismo que hemos hecho, que yo pude haber colocado la raíz desde el principio y aquí eliminaba el exponente. Sería entonces 40 al cuadrado más 9 al cuadrado. Eso sería 1600 más 81. Y la raíz de 1681 sería el valor de C. De allí encontramos que C vale 41. Y así teníamos entonces un teorema de Pitágoras aplicado a resolver un problema determinado. Tenemos aquí unos videos de apoyo, vamos a ver uno y los demás entonces, si ya usted necesita más apoyo, usted entonces, ¿qué va a hacer? Usted entonces lo va a buscar en la plataforma, que en la plataforma recuerden que yo siempre les dejo los videos para que ustedes
puedan ver los problemas. Siempre dejo la presentación o dejo un documento con los links de los videos que nos pueden servir de apoyo para lo que estamos haciendo. Okay. Vamos a ver. Rectángulos, o sea, con triángulos que tengan un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Otra cosa que tenemos que dejar claro es que el teorema de Pitágoras sí habla de un triángulo, pero a lo que se refiere es a los cuadrados que se pueden dibujar en cada uno de los lados del triángulo, acordándonos que el lado más largo del triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Y los otros dos lados, que son los, obviamente, si este es el más largo, los otros dos son los más cortos, se llaman catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras habla de los cuadrados que se pueden formar sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, y sobre los catetos, que son los lados más cortos. La verdad no importa las letras que uno le ponga a los lados del triángulo, lo importante es que tengamos claro que se habla de la hipotenusa y de los catetos. Entonces, pues para este caso voy a ponerle la letra A a este cateto se va a llamar A, este cateto se va a llamar B y la hipotenusa la voy a llamar C. No se afanen por las letras, si ustedes quieren pueden ponerle la A, la B y la C, eso es lo de menos. Lo importante es que tengan claro que los catetos son los más pequeños, miren que los dibujé con rojo, y la hipotenusa es el lado más largo y obviamente lo dibujé con otro color para aclarar que hay que ver las diferencias. Entonces el teorema de Pitágoras habla de que el cuadrado de la hipotenusa, entonces obviamente tenemos que dibujar un cuadrado, el cuadrado que se puede dibujar sobre la hipotenusa tiene la misma área o es igual a los cuadrados que se dibujan en los catetos. Entonces obviamente como lo vemos, estos dos cuadrados son más pequeños que este y lo que dice el teorema de Pitágoras, como les digo, habla de los cuadrados, entonces este se llama el cuadrado del lado C, entonces lo voy a escribir así, el cuadrado del lado C. Este sería el cuadrado del lado A, por eso voy a marcarlo así, el cuadrado del lado A y el cuadrado del lado B. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que el área del cuadrado grande, o sea, C al cuadrado, es igual a el área de los dos cuadrados pequeños, o sea, en este caso sería igual a el área del cuadrado A más el área del cuadrado B. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso yo a propósito dibujé este triángulo y este triángulo, este cateto mide 3 unidades o 3 cuadritos. Este cateto mide 4 unidades o 4 cuadritos. Y este cateto mide 5 unidades o 5 cuadritos. Y si nosotros miramos el cuadrado de este lado, el cuadrado que dibujé sobre este lado, pues sería 5 al cuadrado, porque por algo habla de cuadrados, 5 al cuadrado, tiene que ser igual a estos dos cuadrados. Entonces, este al cuadrado, 3 al cuadrado, bueno, voy a dibujar primero este, 4 al cuadrado, más, y aquí este 3 este lado, el cuadrado sería 3 al cuadrado. Si hacemos la operación, 5 al cuadrado es 25, y vamos a ver si sí es igual. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, más 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Y como nos damos cuenta, 25 es igual a 16 más 9. Obviamente 16 más 9 también es 25. Entonces, esto sucede en todos los triángulos rectángulos y obviamente se utiliza para hallar
Por ejemplo, cuando no conocemos la hipotenusa se puede hallar, o cuando no conocemos algún cateto y conocemos los otros dos, también se puede hallar. Entonces, dos cositas claras que tienen que quedar de este video. Primero, el teorema de Pitágoras sirve solamente para triángulos rectángulos. Tienen que ser triángulos rectángulos. Y lo segundo es que el teorema de Pitágoras habla de los cuadrados. Entonces, siempre tiene que ser el cuadrado del lado más largo igual a los cuadrados de los lados más pequeños. Obviamente para eso vamos a dedicar más videos explicando y haciendo ejercicios clásicos del teorema de Pitágoras. Bueno amigos, espero que les tenemos sus dos catetos. Y para esto pues vamos a hacer varios ejercicios. El primero es este. Conocemos los dos catetos y nos falta la hipotenusa. Primero que todo debemos recordar el teorema de Pitágoras, que ya lo expliqué en uno de los videos anteriores, y dice que el cuadrado de la hipotenusa, pilas que esto funciona, el teorema de Pitágoras funciona solamente en triángulos rectángulos, o sea, triángulos que tengan un ángulo recto. Entonces dice, el cuadrado de la hipotenusa, bueno, antes de seguir, primero debemos identificar cómo se llaman los lados, ¿no? Acordémonos que siempre va a estar marcado el ángulo recto y los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. A este cateto le voy a poner A y al otro cateto le voy a poner B. Los nombres es lo de menos. Ustedes le pueden poner M y N o X y Y o bueno, la X no porque ya está aquí. Es lo de menos. Generalmente yo le coloco ahí, ya les digo por qué. Y el otro lado que queda, pues se llama hipotenusa. Yo generalmente le coloco la H, HD, hipotenusa. Aquí no les coloco la C, pues porque sería C y C. Y como son lados diferentes, pues toca colocarles letras diferentes, ¿no? Pero bueno, la hipotenusa es el lado más largo y los otros dos lados son los catetos. Ahora sí, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si lo escribo matemáticamente, digámoslo así, ¿cómo escribimos el cuadrado de la hipotenusa? La hipotenusa yo la llamé h, entonces sería h al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ¿cómo llamé yo los dos catetos? A y B. O sea, los cuadrados, ¿cómo los escribo? A al cuadrado y B al cuadrado. Como les digo, las letras, eso es lo de menos. Lo importante es que sepamos que aquí dice hipotenusa al cuadrado y que estos dos, A y B, son los catetos. Algunos profesores a veces escriben C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado, o a veces escriben A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Eso es lo de menos, pero lo importante es que sepamos que aquí dice hipotenusa y que estos son los catetos. Ahora sí, habiendo recordado el teorema de Pitágoras, pues simplemente reemplazamos con los datos que tenemos en nuestro triángulo. Conocemos dos catetos y nos falta la hipotenusa, entonces reemplazamos. Hipotenusa, en este caso la hipotenusa se llama X, entonces sería X al cuadrado igual al cateto A al cuadrado. En este caso el cateto A es 3 centímetros. 3 centímetros al cuadrado. Hay que colocarlo entre paréntesis porque si no le colocamos paréntesis solamente quedaría al cuadrado los centímetros. Y toca el cateto que mide 3 centímetros todo al cuadrado. Más el otro cateto al cuadrado, que la B en este caso mide 4 centímetros. También al cuadrado. Como tenemos que averiguar el valor de X, tenemos que despejar la X. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces, ¿para qué sacamos la raíz cuadrada? Para eliminar este cuadrado, para que la X quede solita. ¿Y qué nos queda? X, voy a hacer todas las operaciones, pero ustedes si quieren se pueden saltar alguna, ¿no? Aquí quedaría igual a raíz cuadrada y voy a elevar estos cuadrados. Acordémonos que cuando hay un cuadrado y dentro hay varias cosas, elevamos las dos. Por ejemplo, aquí dice 3 centímetros, entonces elevamos el 3 al cuadrado y también los centímetros al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda? 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, y los centímetros también al cuadrado. Más 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16, y los centímetros también al cuadrado. Y nos queda que X es igual a la raíz cuadrada y hacemos esta suma. 9 más 16, que es 25 centímetros cuadrados. Y sacamos la raíz cuadrada. Si queremos podemos colocar por aquí abajito, no me cabe, pero colocaremos X igual. Y la raíz cuadrada de 25, que es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5, 25. Y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros. O sea que nuestra hipotenusa mide 5 centímetros.
Vamos a hacer un segundo ejemplo. Este ya lo voy a hacer un poco más rápido. Primero que todo, identificamos los nombres de los lados. Aquí está el ángulo recto que está formado por los catetos. O sea, estos dos lados son los catetos. A cualquiera le pongo A y al otro B, ¿sí? Y el lado que queda, que es el lado que está opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa, que recordemos que también es el lado más largo del triángulo, ¿no? Reemplazamos con los datos del triángulo, entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cuadrado de la hipotenusa, entonces la hipotenusa en este caso vale y, sería y al cuadrado, igual al cateto A al cuadrado, que es 12 metros, o mide 12 metros más el cateto B al cuadrado. ¿Cuánto mide el cateto B? Mide 8 metros, también al cuadrado. Lo mismo de siempre, siempre va a suceder lo mismo. Para quitarle el cuadrado a la y, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. ¿Por qué? Pues porque vamos a eliminar la raíz con el cuadrado. Y hacemos las operaciones. Entonces aquí me queda y igual a raíz cuadrada de los cuadrados. 12 al cuadrado, 144. 12 por 12 y m al cuadrado más 8 al cuadrado, 8 por 8, 64, y la m también al cuadrado. Aquí hacemos la suma, entonces me queda que y es igual a raíz cuadrada de 144 más 64, eso es 208 metros cuadrados. Pilas, porque en este caso 208 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces habría que hacer una de dos cosas. Primera, o sacar la raíz cuadrada en una calculadora, o segundo, sacar una raíz cuadrada aproximada, ¿sí? Que eso se hace mentalmente. Si ustedes quieren que les enseñe a sacar raíces cuadradas mentalmente, me lo pueden solicitar en la descripción del video y con mucho gusto haré el video, ¿no? Pero pues por ahora yo lo voy a hacer en la calculadora porque tengo calculadora. Entonces raíz cuadrada de 208, que es 14,42. En algunos países no es coma de los decimales, sino punto, entonces le colocan punto. Y raíz cuadrada de m al cuadrado, que es m. O sea que la hipotenusa de este triángulo mide 14,42 metros. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios. Ok, señores, allí pudimos ver entonces lo que eran algunos ejemplos de donde ustedes tenían que encontrar uno de los catetos que hacía falta. Así que entonces ya sería todo por el día de hoy. Ya nosotros entonces nos estamos viendo la próxima semana. Ya nos queda pendiente el taller de esta semana, el de la próxima semana y el examen final. Recuerden los que son modulares que deben ir a dejar los módulos al instituto, ya que yo lunes o martes estoy pasando a recoger los módulos al instituto. Ok, profe, que pase buen día. Ok, cuídense.